Bienvenidos a la segunda parte del trabajo práctico número 6, en donde ahora veremos sistemas de amortización con ajuste. Estos sistemas de amortización con ajuste lo que hacen es al sistema de amortización tradicional lo ajustan por inflación, es decir, le agregan el efecto inflacionario. Esto se aplica en economías inflacionarias, como ustedes ya saben, Argentina es uno de los casos. Lo que hacemos en estos tipos de sistema es ajustar o corregir el capital. Para ello lo que aplicamos es un factor de ajuste de inflación, que es ni más ni bien que 1 más H. Una vez que ya tenemos ajustado el capital, los intereses luego se calcularán sobre este capital ajustado con una tasa de interés pura o real. Recordemos un poco todos los conceptos de inflación que vimos en el trabajo práctico número 2. Recordemos que este factor de ajuste por inflación, 1 más H pequeña, es equivalente a mi índice punta sobre mi índice base, bien, en un determinado periodo de tiempo. Y recordemos un poco lo que significa UVA. UVA es el sistema de unidad de valor adquisitivo. Es un sistema de indexación que permite realizar una operación financiera que se ajustará según el coeficiente CER, es decir, la inflación, modificando el importe a pagar o cobrar en cada periodo. El importe de UVA lo publica diariamente el BCRA. Es decir, lo que hacemos aquí es informar la inflación en unidad de valor adquisitivo. Ya vamos a ver un ejemplo para ello. En la actualidad existen plazos fijos, préstamos personales, prendarios e hipotecarios, entre otras operaciones financieras, que son ajustadas por UVA. Es decir, aquí vamos a ver todo tipo de sistemas. En especial vamos a ver un sistema de préstamo francés y uno alemán, en donde ajustamos para agregar el componente inflacionario. Y también vamos a ver un sistema francés en donde lo expresamos en unidades UVA. En este cuadro podemos observar los valores de los índices de inflación, es decir, los valores diarios de UVA, unidad de valor adquisitivo, publicados por el BCRA para el año 2018. Fijémonos que para cada uno de ellos tenemos los meses y los días, de modo tal de que podemos con esos índices calcular la inflación en los periodos que necesitamos. Con todos estos conocimientos estamos listos para comenzar el ejercicio número 10. Para un préstamo de 200.000 pesos que se cancela por sistema francés en 30 cuotas al 1% mensual y una tasa de inflación constante del 4%, calcular A. La cuota de referencia. B. El importe del anticipo de las últimas 5 cuotas en el momento 15. Y C. El saldo B15 luego del anticipo. Bien, comenzamos con el punto número A. El punto A. Como bien dijimos, es un sistema francés. Y lo primero que hacemos en el sistema francés es calcular nuestra cuota de referencia, nuestra cuota base, que, como bien sabemos, en el sistema francés será constante. Nuestra cuota de referencia, que es C0, la calculamos, como ya hemos aprendido en el trabajo práctico número 5, por el despeje, y entonces decimos que D por I sobre 1 menos 1 más I a la menos N. Es decir, los 200.000 de mi préstamo por 0,01 sobre 1 menos 1,01 a la menos 30. Eso es igual a mi cuota de referencia, es decir, 7.749,62 pesos. Cabe mencionar que aquí lo que estamos utilizando es la tasa del 1% mensual,
Bien, es la tasa periódica del 1%. En este caso, esta es una tasa real, una tasa pura, y no incluye la inflación. Con lo cual, esta será mi cuota de referencia base que no incluye la inflación. En este ejercicio, a modo introductorio y a efectos simplificadores, se considera que la tasa de inflación es constante, del 4% en todos los periodos, en este caso mensuales. Bajo esa consideración, vamos a resolver el punto B, que me pide el importe del anticipo de las últimas 5 cuotas en el momento 15. Es decir, vamos a calcular mi cuota en el momento 15. Para ello, vamos a partir de la cuota de referencia que acabamos de calcular, C sub 0, y le vamos a agregar el componente inflacionario. Si tuviéramos distintas inflaciones en los distintos periodos, como bien vimos y recordamos el trabajo práctico número 2, deberíamos ir multiplicando por 1 más h del primer mes, por 1 más h del segundo mes, por 1 más h del tercer mes, y así sucesivamente. Como aquí la inflación es promedio, entonces podemos multiplicar por 1 más h a la 15, ya que son 15 meses. Recordemos que en este caso el exponente será 15 para calcular la cuota en el momento 15. De esta forma será 7.749,62 por 1,04 a la 15, es decir, 13.956,63. Como ahora ya tenemos la cuota en el momento 15, que es mi cuota de referencia, más todo el componente inflacionario de esos 15 meses, con esta cuota, en el momento 15, podemos calcular el valor del anticipo que haremos. Este anticipo es de las últimas 5 cuotas. Aplicamos los conocimientos que aprendimos en el trabajo práctico número 5 de sistema francés, cuando vimos anticipos, y sabemos que el valor del anticipo serán esas 5 cuotas actualizadas, ¿bien? Con la fórmula que ya conocemos, y luego de actualizar estas 5 cuotas, las actualizo por 10 periodos más. ¿Por qué? Porque en total son 30 cuotas y yo estoy parado en el momento 15. Si al momento 15 estoy anticipando las últimas 5, esa evaluación luego debo traerla hacia el momento 15, que es en donde estoy parado. De modo tal que debo actualizar por 10 periodos más. De esta forma calculamos el valor del anticipo como mi cuota ajustada, 13.956,63, actualizada con la progresión geométrica, por 5 periodos y con una tasa del 0,01, perdón, y luego a toda esa actualización la actualizo por 10 periodos, es decir, por 1,01 a la menos 10. Esto me da un valor del anticipo de 61.321,92. Si recordamos la metodología de trabajo, y recordamos cuando vimos sistema francés, siempre vemos que luego de calcular el valor del anticipo, lo siguiente que hacemos es calcular el saldo luego del anticipo. Es decir, mi nuevo saldo en B15. ¿Cómo será ese nuevo saldo en B15? Bien, para calcular B asterisco 15 o B'15, que es este nuevo saldo que yo tengo, yo debo decir, ok, es mi saldo al momento 15 menos el monto que estoy anticipando, que ya lo calculamos en 61.321 pesos. El saldo al momento 15 lo calculamos como en cualquier sistema francés
con la actualización, la fórmula de actualización, valor actual, con una cuota de 13.956, que es la ajustada por inflación, más la tasa de interés del 0,01 y la cantidad de periodos que restan por ser abonados, es decir, 15 periodos. Ya que estamos parados en el periodo 15, restan por ser abonados 15. Esto me da que mi saldo al momento 15, antes de considerar anticipos, ¿verdad? Mi saldo al momento 15 es 193.509,41. Ahora vamos a calcular el nuevo saldo al momento 15. Y como dijimos recién, es mi saldo al momento 15 menos el valor del anticipo. Es decir, 193.509,41 menos los 61.321,92. Esto me da 132.187,49. Pero también podemos calcularlo de otra forma. Como en este caso hemos anticipado 5 cuotas, ¿bien? Y no un monto X distinto, sino que hemos anticipado 5 cuotas. Yo puedo decir, bueno, al momento 15 ya no debo más 15 cuotas de las 30 que eran en total. Yo ahora debo 10 cuotas, ¿verdad? Entonces, mi nuevo saldo al momento 15 lo puedo calcular con la fórmula de valor actual, considerando mis cuotas al momento 15, los 13.956, actualizadas por 10 periodos. ¿Bien? Esto obviamente va a llegar al mismo resultado, que es 132.187,49. Ahora vamos a seguir con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 11, que es un préstamo del Banco Nación. Si vemos la información que obtenemos de la página, vemos que es un crédito MIPYMES, denominado Carlos Pellegrini, cuyo objetivo es una línea de crédito dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas en la concreción de inversiones o capital de trabajo para aumentar su productividad y capacidad productiva. Bien, el monto máximo es sin límite, lo regulan en cada caso, y la tasa de interés es una nominal anual del 12% más UVA. Acá está la clave. Es un reintegro del préstamo por sistema alemán, con periodicidad mensual, trimestral o semestral, y los plazos de financiación en UVA hasta 15 años para inversiones y hasta 4 años para capital de trabajo. Esto es diferente al ejercicio que vimos en el punto número 10, ejercicio 10, que fue un sistema francés. Ahora vamos a ver cómo ajustamos un sistema alemán. El ejercicio número 11 dice: el 6 de enero del 2018, una pequeña empresa mendocina del rubro agroindustrial toma un préstamo, Carlos Pellegrini, por 3 millones de pesos para adquirir una maquinaria a cancelar en 48 cuotas ajustada por UVA. Calcular A. El importe de las cuotas C1, C7 y C10. B. El saldo B5. Y C. La amortización contenida en la cuota número 5. Y D. Confeccionar el cuadro de evolución desde el periodo 5 hasta el 10. Como bien sabemos, lo primero que vamos a hacer en este sistema alemán es calcular la amortización, que sabemos que es constante. Como sabemos, es B sobre N, es decir, 3 millones sobre 48, que serán las cuotas, y eso es equivalente a 62.500. Este es el valor de cada una de las amortizaciones que tenemos. Bueno, comenzamos el punto A, donde vamos a calcular el importe de las cuotas,
cuota 1, cuota 7 y cuota 10. Para calcular las cuotas, vamos en un sistema alemán, eso vamos a aplicar la misma fórmula que ya conocemos y que ya aplicamos en el ejercicio 2, que es CDK es igual a mi amortización por 1 más n menos k más 1 por mi interés. Ahora, la diferencia es que en este caso mi tasa de interés no va a ser la aparente, sino que será la real o pura. Y además voy a ajustar por mi factor de ajuste de inflación, 1 más h, que ¿cómo lo calculamos? Índice punta sobre índice base, índice de K más N sobre índice al momento 0. Bueno, comenzamos para calcular la cuota 1. Aplicamos la misma fórmula base de mi amortización, 62.500, por 1 más 48 menos 1 más 1, por mi tasa de interés, que dijimos que era 0,01, la pura. Y a esta fórmula original le vamos a agregar el componente inflacionario, multiplicando por 1 más h. En este caso será h1. Y para ello voy a tomar índice sobre índice. Mi índice punta será el índice al momento, al final del periodo 1, es decir, al 6 de febrero. Y mi índice base será el índice al momento 0, que es el 6 de enero. De esta forma, a mi fórmula original la multiplico por 21,77 y 21,22, que son los índices que obtengo de la tabla que vimos anteriormente, y me da un valor de cuota número 1 de 94.000 pesos, 94.897,50. Aplicando esta misma metodología, vamos a calcular la cuota 7. Fíjense que la forma de cálculo es idéntica y la variación está ahora en que vamos a agregar, a corregir por toda la inflación desde el momento 0 hasta el momento 7. Entonces, a esta cuota que calculo bajo mi forma original dentro de un sistema alemán, la voy a multiplicar por el coeficiente entre índice punta al 6 de agosto, que es cuando termina el periodo 7, sobre índice base al 6 de enero, que es al momento 0. Es decir, por 25,14 sobre 21,22. Y esto me da un valor de la cuota 7 de 105.144,91. Finalmente, vamos a calcular la cuota 10. Seguimos la misma metodología, solo que ahora en el coeficiente de índices, el índice del numerador será el final del periodo 10, que es 6 de noviembre, y el base el 6 de enero. Con lo cual me da una cuota de 116.679,43. Cabe destacar que las cuotas, si bien están en un sistema alemán y suelen ser decrecientes, fíjense que a medida que aumentan los periodos, aumentan de valor, ya que incluyen mayor componente inflacionario. Ahora vamos a seguir con el punto B, que es calcular el saldo al momento 5, es decir, mi B5, que es al 6 de junio del 2018. Para calcular el saldo, como en todo sistema alemán, lo que vamos a hacer es calcularlo de la forma más rápida y fácil, que es considerando las amortizaciones que faltan por pagar. En este caso, yo sé que el total del préstamo tiene 48 amortizaciones, ya que n es igual a 48, y estoy parada al momento 5, con lo cual me faltan por pagar 48 menos 5, es decir, 43. Mi saldo al momento 5 será mi amortización, 62.500 por 43. A esta forma de cálculo básica y ya conocida en el sistema alemán del saldo, le vamos ahora a agregar el componente inflacionario. Es decir, voy a multiplicar por mi factor
de ajuste por inflación, 1 más h, entre el momento 0 y el momento 5. Es decir, voy a multiplicar por el coeficiente de mi índice punta al 6 de junio sobre mi índice base al 6 de enero. De esta forma, el valor de la deuda al momento 5, corregida por inflación, es de 3.023.120,88. Bien, como ya vimos en el punto A, se calculó la cuota a la cual se la ajustó por inflación, y en el punto B se calculó el saldo a un momento determinado que también se lo ajustó por la inflación hasta ese momento. Ahora vamos al punto C, que me pide la amortización contenida en la cuota 5. En este caso, a la amortización también la ajustaremos por la inflación hasta ese momento. Como es un sistema alemán, la amortización es constante, siempre de 62.500. Entonces, esta T5 será esa amortización ajustada o corregida por el factor de ajuste de inflación 1 más H5, que es igual a índice al fin del periodo 5, es decir, al 6 de junio, sobre índice base al 6 de enero. Si vamos y buscamos estos valores en la tabla, serán 23,87 sobre 21,22. Si multiplicamos esto por la amortización, obtendremos que mi amortización al periodo 5 y contenida en la cuota 5 es de 70.305,14. Esa es mi amortización ajustada en el momento 5. Ahora vamos a confeccionar el cuadro de evolución desde el periodo 5 hasta el 10. Cabe destacar aquí algo importante, que es que tendremos dos saldos. El saldo ajustado por inflación, que es el que me va a generar mi interés en el siguiente periodo y demás, y el saldo sobre el cual calculo ese saldo ajustado, el saldo del cual parto. Esta es una característica particular de este tipo de cuadros de evolución en los sistemas de amortización con ajuste. Bien, comenzaremos en el periodo 5, que es al 6 de junio, en donde el saldo base, el saldo al momento 5, es un saldo, por supuesto, ya ajustado, y es el que calculamos en el punto B. Es mi saldo al momento 5 ajustado de 3.023.120,88. Además, vamos a anotar que mi amortización al momento 5 es la que acabamos de calcular, de 70.305,14. Bien, ahora ya estamos listos para empezar a completar la siguiente línea en el periodo número 6. Para ello, necesitaremos mi nuevo factor de ajuste. Como estoy partiendo de un saldo que ya contiene toda mi inflación desde el momento 0 hasta el 5 y una amortización que también ya contiene toda mi inflación desde el 0 hasta el 5, para continuar completando los saldos, amortizaciones y demás, deberemos ir ajustando periodo a periodo la inflación contenida en cada mes. Para ello debemos considerar la inflación contenida entre el periodo 5, es decir, al 6 de junio, y el periodo 6 al 6 de julio. De esta forma lo voy a calcular a este índice de ajuste como mi índice tope de 24,42 al periodo 6 sobre mi índice anterior de 23,87, que es en el periodo 5. Esto me da un índice de ajuste de 1,023. El primer paso será partir de mi saldo anterior.
Y con mi saldo anterior, que ya es ajustado, al momento 5, lo voy a ajustar para llevarlo al momento 6. Es decir, a mis 3.023.120 los voy a multiplicar por 1,023 para llevarlos al momento 6, con ese ajuste de ese mes. Esto me da 3.092.778. Ahora, con este saldo ajustado, multiplicándolo por mi tasa de interés, voy a calcular mi interés, que es 30.927,78. Una vez que ya tengo el interés calculado sobre el saldo ajustado, voy a calcular la amortización. Como es un sistema alemán, yo sé que es la misma, siempre es constante, pero le tengo que agregar la inflación. Entonces, puedo partir de mi amortización base, 62.500, y agregarle toda la inflación de esos 6 meses, o directamente, ya que tengo mi inflación anterior al momento 5, parto de esa inflación anterior y le agrego mi inflación mensual de 1,023. Es decir, 70.305 de amortización al momento 5 por 1,023 me da 71.925,07. Luego la cuota es muy simple, es la sumatoria de mi interés, 30.927, más mi amortización, 71.925, y esta cuota es 102.852,85. Finalmente debo completar el saldo, para el cual parto de mi saldo ajustado, es decir, no de mi saldo anterior al momento 5 solo, sino de mi saldo al momento 5 ajustado, 3.092.778. Y le resto mi amortización ajustada, 71.925,07. De esta forma, mi nuevo saldo es de 3.020.852,97. Sobre ese saldo seguiré trabajando y a ese saldo ajustaré por la nueva amortización mensual que yo tengo entre el periodo 7 y el 6, es decir, entre el 6 de agosto y el 6 de julio. Y así sucesivamente iré calculando el nuevo saldo que me genera el interés ajustado ya de ese periodo. Luego calcularé la nueva amortización partiendo de la anterior e ajustándola o corrigiéndola con mi amortización mensual correspondiente. La cuota por sumatoria de estas dos últimas y el nuevo saldo como el saldo ajustado anterior menos mi amortización ajustada. Así como pueden ver en el cuadro de evolución, ustedes tienen los restantes números. Les aconsejo que por favor recalculen cada uno de ellos, especialmente los de la línea 5, 6 y 7, a modo de práctica para que al momento de ser evaluados puedan saber bien cómo completar este tipo de cuadros de evoluciones en los sistemas de amortización con ajuste. Bien, seguimos con el ejercicio 12. Para el préstamo del ejercicio anterior, verificar el saldo, B10, aplicando las expresiones recursivas del saldo. Como ya sabemos, esto se hace en función de la cuota, amortización y tasa periódica de amortización. Y como bien ya dijimos más temprano, a las formas tradicionales de cálculo del saldo, ya sea en un sistema francés o en un alemán, en este caso es alemán, ya que es del punto 11, a las formas tradicionales del cálculo de saldo le agregamos el componente inflacionario. Es
Es decir, los ajustamos por la inflación. Comenzamos con el primero en función de la cuota y decimos que B10 será igual a mi saldo anterior B9 por 1 más I menos la cuota 10. Ahora bien, como estamos en un sistema de amortización con ajuste, ahora no usamos I, que es la tasa aparente de interés, sino que usamos tasa real e inflación, los dos componentes de I abiertos y desagregados. Entonces, ahora, en vez de demostrar solamente 1 más I, vamos a abrir por 1 más R y 1 más H10. B10 será igual a los 3.096.842,60, que es B9, por 1,01, que es la tasa de interés real, por 1 más H10, que es mi ajuste de inflación de todo desde el momento 0 hasta el momento 10. Y se obtiene como el coeficiente de índices, mi índice punta al momento 10 sobre mi índice base al momento 0, 28,5 sobre 26,96. Y le resto mi cuota 10, que es 116.679,43. Esto me da igual a 3.189.797,36. En este caso, es importante ver que la cuota que yo resto, esa C10, hay que tener mucha precaución, ya que ya es mi cuota ajustada. Como estamos en un sistema con ajuste, manejo con todos mis componentes ajustados. Entonces, no solamente voy a ajustar mi saldo, sino que también trabajo con mi cuota ya ajustada por inflación, es la que calculamos en el ejercicio anterior. Ahora voy a continuar y voy a calcular el saldo en función de la amortización, para lo cual parto de mi saldo anterior, lo ajusto por inflación y luego le resto mi amortización. De nuevo, siguiendo la misma metodología y lo mismo que acabo de explicar, al saldo lo voy a ajustar por inflación y además voy a restarle una amortización, que es mi amortización ajustada por inflación, ya que en estos sistemas de amortización ajustables siempre trabajo con mis componentes ajustadas. Pasándolo y viendo los números, sería B10 igual a 3.096.842,60 por 1 más H10, que es mi índice al momento 10 sobre mi índice al momento 0, menos mi amortización al momento 10, 83.942,04. Esto, por supuesto, me va a dar los mismos 3.189.797,36. Por supuesto, vamos a llegar al mismo saldo, ya que son distintas técnicas, pero el saldo es el mismo. De nuevo, recordar, así como en función de la cuota, aplicamos la cuota actualizada, aquí, en función de la amortización, también debemos utilizar la amortización actualizada o ajustada por inflación. Finalmente, vamos a calcular el saldo al momento 10 en función de la tasa periódica de amortización. En este caso, y para ello, vamos a necesitar tita al momento 9. Tita al momento 9 es mi amortización del periodo 10 sobre mi saldo al momento 9. Pero recordemos que los saldos deben ser ajustados. Y recordemos que mi amortización debe ser la ajustada. Con lo cual, mi T10 o amortización al momento 10 será los 83.942,04 y a mi saldo al momento 9 lo voy a multiplicar por 1 más H10. De esta forma, mi tita 9 será 0,025641.
Ahora sí, estamos en condiciones de aplicar la expresión recursiva en función de la tasa periódica de amortización. ¿Cómo se hacía esto? Con la fórmula que ya conocemos, multiplicando al saldo anterior por 1 menos tita. En este caso, B10 será igual a B9 por 1 menos tita. Y a este saldo calculado en la forma original, le vamos a agregar el componente inflacionario de multiplicando por 1 más H10. Es decir, a los 3.096.842,60 lo vamos a multiplicar por 1 menos tita 9, 1 menos 0,25641, y le vamos a agregar la inflación al multiplicar por índice punta sobre índice base, como ya hemos venido viendo. Siempre es el mismo porque es la inflación desde el momento 0 hasta el momento 10. Y por supuesto, llegamos al mismo saldo, 3.189.797,36. Bien, continuamos con el ejercicio 13. El día 10 de febrero del 2018, Juan Carlos toma un préstamo personal UVA del Banco Galicia por 48.000 pesos, a cancelar en 12 cuotas por sistema francés, ajustado por UVA, con un interés puro del 1% mensual. Al momento de pagar la cuota 5, Juan Carlos entrega 12.000 para disminuir su deuda, es decir, efectúa un anticipo. Calcular la cuota luego del anticipo si no se modificó el plazo de cancelación inicialmente previsto, y B, el plazo de cancelación si se toma como cuota básica a la fecha la C5. Si resulta no entero, redondear al menor inmediato. Es decir, estamos en un caso de un sistema francés ajustable en donde me pide en el punto A, frente a una situación de un anticipo, recalcular la cuota, y en el punto B, recalcular el plazo. Bien, vamos a comenzar con el punto A, con el cálculo de la cuota luego del anticipo si no se modificó el plazo de cancelación inicialmente previsto. Como es un sistema francés, como yo bien siempre digo, lo primero que hacemos es calcular la cuota de referencia o mi cuota base, cuota 0. Eso lo vamos a hacer, como ya han visto en el trabajo práctico 5, con el despeje de la fórmula del cálculo de la deuda con las cuotas actualizadas, ¿bien? Con la actualización de todas mis cuotas. El valor actual de todas mis cuotas, perdón. Entonces, de esa forma, yo despejo mi cuota y digo que mi deuda de 48.000, actualizada con una tasa del 1%, bien, y para 12 periodos, porque esto es al momento 12, bien, eso me da una cuota base de 4.264,74. Recordemos que esta cuota de referencia o cuota 0 es al momento 12. En ese momento se otorga el anticipo. Con lo cual, en mi fórmula de despeje para calcular la cuota, el valor que voy a utilizar, mi n que voy a utilizar, será 12. ¿Bien? Bueno, ahora lo que necesitamos, ya teniendo mi cuota 0, lo que necesitamos es calcular mi cuota 5. Y como es un sistema francés ajustado, lo que hacemos es a esa cuota 0 de 4.264 agregarle el componente inflacionario desde el momento 0 al 5. Bien, y eso se logra multiplicando por 1 más H5, o lo que es lo mismo, por el coeficiente de índices, tomando como índice punta el índice al 10 de julio, que es al periodo 5, sobre el índice base al 10 de febrero, que es cuando se toma el préstamo. De esa forma, mi cuota al momento 5 ajustada es 4.768,31.
Ahora bien, como ya tengo mi cuota ajustada, ahora puedo calcular el saldo de la deuda utilizando esa cuota ajustada. Esa era la forma en que procedíamos en un sistema francés. Entonces, aplico la fórmula original del cálculo de la deuda con la actualización de estas cuotas ya actualizadas, y lo que considero es que no cambie el plazo, que es lo que me decía el punto A. Como lo que teníamos eran 12 cuotas y estamos parados al momento 5, entonces estas cuotas ajustadas las vamos a actualizar por 7 periodos. El monto total del saldo de la deuda ajustada será de 32.082,12. Una vez que ya hemos calculado el valor de la deuda con la fórmula de valor actual, pero teniendo en cuenta que usamos la cuota ajustada, ahora calcularemos el nuevo valor de la deuda al momento 5, es decir, B asterisco 5. Partiendo del valor que acabamos de calcular al momento 5, de 32.082,12, le voy a restar el valor del anticipo que paga de 12.000 pesos. Y entonces llegaré a un nuevo valor de deuda debido de 20.082,12. Este es el valor que esta persona que tomó el préstamo debe al momento 5, habiendo ya abonado el anticipo. Ahora bien, como el anticipo me modifica el valor de la cuota, la vamos a calcular. Calcularemos la nueva cuota como ustedes ya lo vieron en el trabajo práctico 5, cuando calculaba nuevas cuotas en un sistema francés, habiendo habido un anticipo. En ese caso, lo que haremos será recalcular la cuota por el despeje de la fórmula de valor actual, teniendo en cuenta el nuevo valor de la deuda, es decir, considerando a B como 20.082,12. Y además, considerando que voy a actualizar esas nuevas cuotas que voy a pagar en los restantes 7 periodos. De esa forma, por el despeje, calculo mi nueva cuota que queda en 2.984,77. Ahora seguimos a la parte B, en donde me dice que no voy a modificar frente a este anticipo la cuota, sino que el plazo de cancelación es lo que voy a cambiar. B, el plazo de cancelación si no se modificó la cuota básica prevista. Si resulta no entero, redondear al menor inmediato. Calculo mi nuevo saldo al momento 5, como bien hicimos anteriormente, es de 20.082,12. Luego, lo que hago es establecer la fórmula original, la igualdad o equivalencia de la deuda, que es nueva, que es 20.082,12, y la forma en que voy a abonar esa deuda, es decir, el valor actual de mis cuotas, que dijimos que quedaban iguales a las cuotas C5, 4.768,31, aplicando la fórmula de valor actual con una tasa de interés, como dijimos, puro del 1%. Ahora bien, vamos a actualizar por n periodos, ya que esta es nuestra incógnita. Si despejamos, obtendremos que n es igual a menos, en el numerador, logaritmo natural de 1 menos b sobre c por i pura, 20.082,12 sobre 4.768,31.
2.768,31 por 0,01. Y en el denominador, logaritmo natural de 1 más i, es decir, 1,01. Esto me da 4,32. Y me pedía el ejercicio redondear al entero más cercano, es decir, a 4. Bueno, ahora vienen dos ejercicios que son parte B para que ustedes resuelvan. El ejercicio 14 y el ejercicio 15. Cualquier consulta podrá ser resuelta en las clases de consulta dispuestas por la cátedra. Ahora tenemos el ejercicio 16, que es el último ejercicio del trabajo práctico 6. Dice, el día 1 de marzo del 2018, Damián toma un préstamo personal UVA del Banco Patagonia por 150.000 pesos, a cancelar en 36 cuotas por sistema francés ajustado por UVA, con un interés puro del 1% mensual. Calcular. A. La cuota de referencia en pesos y en UVA. B. La deuda inicial en UVA. C. El saldo en el periodo 5 en pesos y en UVA. D. Confeccionar el cuadro de evolución desde el inicio hasta el 5 en pesos y en UVA. Comenzamos con el punto A, que es, bien sabemos que como en todo sistema francés, lo primero que hacemos es calcular la cuota de referencia en pesos. Sería mi C0. En este caso, como ya sabemos, y lo aprendimos en el práctico anterior, lo hacemos por despeje de la fórmula de valor actual de la deuda. Entonces, despejamos C y nos queda que nuestra deuda de 150.000 por la fórmula de valor actual invertida, considerando 36 periodos, ya que tiene 36 cuotas este préstamo. Me da una cuota de referencia de 4.982,15. Lo que hacemos ahora es expresar esa cuota de referencia que está en pesos y pasarla a la unidad de medida en UVA. ¿Bien? Para expresar esta cuota de referencia en UVA, lo que haremos es dividir a la cuota de referencia sobre el índice del momento al que pertenece, es decir, el índice al periodo o momento 0, es decir, el índice al 1 de marzo del 2018. Esto sería 4.982,15, que es mi cuota de referencia, sobre el índice al 1 de marzo, 22,17. Me daría 224,72 uvas. Esta sería la cantidad del valor de la cuota en este sistema de amortización expresado en uva. De la misma forma que acabamos de calcular la cuota de referencia en uva, podemos hacer lo mismo pero con el valor de la deuda. Entonces, nosotros sabemos que nuestra deuda es de 150.000 pesos, pero si la dividimos sobre el índice al 1 de marzo del 2018, que es al momento de tomar el préstamo, al momento 0, entonces estos 150.000 sobre 22,17 dan que el préstamo o la deuda inicial en UVA es equivalente a 6.765,90 uvas. Ahora calcularemos en el punto C el saldo en el periodo 5 en pesos. Para calcular el saldo en el periodo 5, en un sistema francés necesitamos la cuota, y para ello necesitamos la cuota en el periodo 5.
como ya vimos en ejercicios anteriores, partimos de la cuota de referencia y le agregamos toda la inflación entre el momento 0 y el 5. Es decir, multiplicamos la cuota de referencia por el índice al 1 de agosto sobre el índice al 1 de marzo. Si voy y busco estos valores en la tabla, me da 4.982,15 por 25,05 sobre 22,17 equivale a 5.629,35. Es decir, esta es mi cuota al momento 5 ajustada, lo mismo que ya hemos visto en ejercicios anteriores. También podemos calcularla utilizando el concepto de uva. Y digo, a mi cuota de referencia al momento 0, uva, que ya la calculamos y es 224,72, la llevo hacia el fin del momento 5, es decir, la multiplico por mi coeficiente al 1 de agosto del 2018, es decir, por 25,05, y me da también, de nuevo, los 5.629,35. Como ya tenemos la cuota al momento 5, entonces ahora podemos calcular B5, o el saldo al momento 5. Con esa cuota ajustada, aplicamos la fórmula de valor actual actualizando por 31 periodos. ¿Por qué 31? Porque son 36 cuotas en total y estamos parados al momento 5. Eso me da un valor al momento 5 de 149.415,91. Así como acabamos de expresar el saldo en el periodo 5 en pesos, también podemos expresarlo en uva, llevando a mi cuota en uva al momento 0, actualizando mi cuota en uva al momento 0, con mi fórmula de valor actual por 31 periodos. Eso me daría 5.964,71 uvas. Finalmente, otra forma de calcular el saldo en el periodo 5 en uva también puede ser diciendo mi saldo en el momento 5 dividido mi coeficiente al momento 5. Bien, que es la misma fórmula que aplicamos cuando calculamos mi cuota de referencia en uva. Es decir, mi saldo sobre el índice al momento al que lo estoy llevando. Es decir, los 149.415,91 sobre 25,05 es igual a las 5.964,71 uvas. Ahora pasaremos a completar los cuadros de evolución de la deuda. Ahora procederemos en el último punto D a completar los cuadros de evolución de la deuda, ya sea en pesos como en uva. Recordemos lo que dije y lo que comenté respecto a los cuadros de evolución de la deuda en los sistemas de amortización con ajuste. Aquí tendremos la particularidad de que vamos a tener dos columnas, la de saldo y la de saldo ajustado para calcular el interés. Bien. Partiendo del periodo 0, que es al 1 de marzo del 2018, que es cuando se toma el préstamo, en ese momento el valor de la deuda es 150.000 pesos. Y mi cuota de referencia, mi cuota base al momento 0 es 4.982,15. Recordemos que estamos en un sistema francés, pero que las cuotas no van a ser iguales, ya que ahora la cuota en cada periodo va a ir ajustada por la inflación contenida en esos periodos. Lo primero que hacemos es, con los 150.000 pesos, agregarle la inflación contenida entre el periodo 0 y el 1, es decir, entre el 1 de abril y el 1 de marzo, multiplicándola por
1 más H1, es decir, multiplicándola por el índice 1, o el índice al 1 de abril, 22,61, sobre el índice al 1 de marzo, 22,17. Este cociente de índices del primer periodo es 1,0198, como lo pueden ver ahí. Si a los 150.000 lo multiplico por este cociente de índices, es decir, le agrego la inflación de este primer mes, entonces mi saldo ajustado será 152.977. Con este saldo ajustado, ya estoy en condiciones de calcular mi interés, que me da 1.529,76. Asimismo, con él puedo calcular la cuota ajustada. Recordemos que es un francés, así que aquí lo que interesa es la cuota y la amortización se calcula por diferencia. Entonces, parto de mi cuota anterior, que sería la cuota al momento cero de 4.982,15, la ajusto y multiplico por 1,0198, es decir, le agrego la inflación, y me da 5.081,03. Como acabamos de decir, como ya tenemos el interés y ya tenemos la cuota ajustada, entonces por diferencia vamos a obtener la amortización, que es 3.551,26. Finalmente vamos a calcular el saldo al final del periodo 1, que será mi saldo anterior, que es al momento 0, 150.000 pesos, menos mi saldo ajustado, 152.977. Esto me da un nuevo saldo de 149.425,74. Y así seguimos para calcular en el resto de los periodos hasta el 5 cada uno de los elementos. Siempre recordemos de que yo debo partir de mi saldo, en este caso para seguir, 149.425, luego debo ajustarlo por mi inflación mensual, en este caso, la que hay desde el 1 de abril al 1 de mayo, en el periodo 2, y ya con ese saldo ajustado puedo calcular mi interés, puedo ajustar también mi cuota, calcular por diferencia la amortización y obtener el nuevo saldo. Este es el procedimiento para completar este tipo de cuadros de evolución de la deuda. Bien, ahora vamos a terminar con el cuadro de evolución en UVA. Lo importante acá es que partimos del saldo al momento cero, que es el que ya calculamos juntos, 6.765,90, y que todas mis cuotas en UVA acá sí van a ser constantes, todas iguales. Pues parto de un saldo ya expresado en UVA que ya contiene la inflación. Entonces, ya el saldo al momento cero lo tenemos, las cuotas las tenemos y recordemos que van a ser constantes iguales para todos los periodos, y luego con ese saldo calculo mi interés y por diferencia mi amortización. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hemos terminado el trabajo práctico número 6. Cualquier consulta y duda, tanto yo como todos los demás profesores estamos a disposición. Los horarios de consulta están en Econet, junto a los links para las reuniones virtuales. Mi nombre es Eugenia Quinteros. Estoy en consulta los miércoles de 18 a 19, así que los espero para cualquier consulta que tengan. Y desde ya, muchísimas gracias por toda su atención.